Buenos días, continuamos con el desarrollo de la guía de la unidad 0 para el curso de segundo medio, ¿sí? Ahora bien, en este video vamos a trabajar la habilidad de calcular e interpretar las medidas de tendencia central. La media, la moda y la mediana, ¿ya? Entonces en este ejercicio 9, lee la situación y responde, ¿sí? En un colegio se realizó una prueba de habilidades de lectura a 20 estudiantes con problemas auditivos. Los puntajes obtenidos fueron. Entonces son los que se presentan ahí. Yo los remarqué para tratar de diferenciarlos. Como hay algunos que se repiten, entonces en esa medida pues es más fácil hacer el conteo. Entonces me piden la media ya. Inicialmente los ordené, ¿sí? Y como podemos observar, para el valor de 20, que no se repite, lo colocamos de primero porque lo vamos a ordenar de menor a mayor. Después viene el dato de 22. ¿Cuántos datos 22 hay? ¿Sí? ¿Cuál sería su frecuencia? 6 veces. Por lo tanto, los escribo 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22. ¿Sí? El dato que sigue, ¿sí? De menor a mayor es 26. ¿Cuál sería su frecuencia? 4 veces. El que sigue, 30, ¿sí? 4 veces también sería su frecuencia. Después viene 36, que no se repite, 38 tampoco, 42, 44, que se repite 2 veces, ¿ya? Ahora bien, vamos a calcular la media. Y la media, por definición, es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividirlos entre el número de datos, ¿sí? Ahora, pero los datos los podemos conseguir como datos agrupados o como datos no agrupados. En este caso, sí, que voy a remarcar, aquí no están agrupados. Entonces, para los datos, cuando no están agrupados, voy a aplicar esta fórmula, ¿ya? Entonces, ¿qué corresponde? Entonces, ya saben que en el numerador va la suma de todos los datos, es decir, 20 más 22 más 22 más 22 más 22 más 22 más 26 más 26 más 26 más 26 más 30 más 30 más 30 más 30 más 36 más 38 más 42 más 44 más 44. Y dividido entre el número de datos que es 20. Y eso me va a dar un resultado. Pero nosotros lo vamos a hacer, ¿sí? Como si fueran datos agrupados. Entonces, para ello, con datos agrupados, vamos a utilizar esta otra fórmula, ¿sí? Donde en el numerador vamos a multiplicar la frecuencia que tiene cada uno de los datos por los datos, ¿sí? Y lo sumo. Entonces, si trabajamos acá en el numerador, entonces la frecuencia del 20 es 1 por 20 más, ¿cuántas veces se repite el 22? 6 veces. Entonces, esa es su frecuencia por 22. Más, ¿cuántas veces se repite el 26? 4. 4 por 26. Más, viene el dato de 30. ¿Cuántas veces se repite? 4. Entonces, 4 por 30. Más, ¿sí? Viene el 36 de frecuencia 1. 1 por 36 más 38. Se repite, no se repite. Frecuencia 1. 1 por 38 más el 42. Tampoco se repite. 1 por 42 más el 44 que se repite 2 veces. Entonces su frecuencia es 2 por 44. Ahí tenemos el numerador ya planteado y nuestro denominador es el número de datos, ¿sí? Que es 20. ¿Ya? Si nosotros resolvemos nuestro numerador, es decir, multiplicamos cada uno de los términos y luego los sumamos todos, ¿ya? Entonces, obtendríamos un valor de 580 dividido entre 20, ¿sí? Simplificando 0 y 0, 58 entre 2, ¿ya? Y 58 entre 2 nos da 29. Es decir, esta es la media o promedio, ¿ya?
¿Cómo lo hicimos? Como datos agrupados. ¿Sí? Ahora, inicialmente, y ustedes lo van a poner en práctica, lo van a hacer como datos no agrupados utilizando esta fórmula, ¿sí? Pero aquí no van a utilizar la frecuencia, sino los van a sumar todos. ¿Ya? Y deberían de conseguir el mismo resultado, ¿sí? Yo les aseguro que sí lo van a hacer bien. Es decir, van a obtener ese resultado. Ahora, continuando, vamos a calcular, ya calculamos la media, ¿sí? Calculando y vamos a calcular la moda. Entonces la moda, por definición, es el dato que tiene más incidencia, el dato que más se repite, ¿sí? Entonces, en este caso, la moda, ¿cuál sería? ¿Cuál es el dato que más se repite? El 22. Entonces, por tener mayor frecuencia absoluta, esa va a ser la moda, ¿ya? Entonces, ya tenemos la media 29, la moda 22. Sí, vamos a calcular la mediana ahora. Ahora, la mediana es el valor que ocupa el centro de los datos, ¿ya? El eje central. O está ubicado en el eje central. Es decir, me divide al 100% de los datos en 50% hacia la izquierda y 50% hacia la derecha. Ahora, como observamos, por definición, ¿sí? En los ejercicios anteriores, el número total de datos son 20, por lo cual es un número par. Entonces nosotros ubicamos los dos valores centrales, ¿sí? Y calculamos la media de esos dos valores centrales. Esa sería la mediana cuando sucede eso, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los dos valores centrales? Entonces, si tenemos 20, los dos valores centrales serían el valor 10 y 11. Es decir, que hacia la izquierda hay 9 datos y hacia la derecha deben haber 9 datos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, los dos datos centrales serían estos dos valores. ¿Ya? Si contamos, ya contamos 9 hacia la izquierda, ¿sí? Y deben haber 9 hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, esos son los dos datos centrales. Ahora, vamos a calcularle la media a esos dos valores. Pero resulta de que como valen lo mismo, significa que la media es la misma. Entonces, por lo cual, la media es 26 y la mediana es 26 también. ¿Ya? Entonces, por consiguiente, el valor de la mediana es 26. Así de sencillo. Entonces, ese valor se encuentra en la mitad de los datos y me divide el conjunto de datos, ¿sí?, en partes iguales. Es decir, que a la izquierda van a ver el 50% de los datos y a la derecha va a existir el otro 50% de los datos. Ahora ya tenemos los tres valores de las medidas de tendencia central, la media, la moda y la mediana, ¿sí? Vamos a interpretar esos valores acá, como podemos observar. Entonces, escribe una conclusión de cada medida, ¿sí? Dice, si los niños obtuvieron el mismo puntaje, esta sería la mediana, el promedio, ¿verdad? ¿Y cuánto es el promedio que calculamos? 29, ¿sí? Otra, el puntaje con mayor frecuencia o puntaje que más se repite es la moda. ¿Cuál es el dato que más se repite? La moda, 22, ¿verdad? Lo trabajamos. Bajo los tantos puntos se encuentra el 50% de los puntajes obtenidos. Entonces ahí nos están hablando de la mediana. Es decir, que bajo los 26 puntos, ¿se acuerdan? Sí, se encuentra el 50% de los puntajes obtenidos. Y yo le agregaría que por encima de él se encuentra el otro 50%. ¿Sí? Haciéndome una relación simétrica. Ok. Continuamos con los ejercicios y vamos a trabajar uno que está acá, el ejercicio 11.
¿Ya? Ok, vamos a trabajar el ejercicio 11. ¿Sí? El ejercicio 11 me dice, los siguientes números fueron ordenados de menor a mayor. Entonces, 1, 8, 9, X, 17 y 23. Ya los tenemos ordenados. ¿Sí? Ahora, calcula el valor de X y la mediana del conjunto si se sabe que el promedio de los datos es 12. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Me dan el valor de la mediana, de la media. ¿Sí? Si se sabe que el promedio de los datos es 12, entonces promedio es equivalente a media. Entonces, por definición, la media, ¿sí?, es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividirlo entre el número total de datos. Entonces, la media la vamos a calcular acá. ¿Se acuerdan de la ecuación? X rayita arriba. Entonces, la suma de los datos. Entonces sería 1 más 8. Vea que ya los tenemos ordenados. Más 9 más X más 17 más 23 dividido entre el número de datos, y el número de datos son 6, ¿sí? Y eso es igual a ¿cuánto? A 12. Ese es el dato que nos dan, el dato que nos dan, ¿ya? Ahora bien, nosotros allí tenemos representada una ecuación. Entonces, ¿cuál sería la ecuación? La ecuación es esta que tenemos acá. Vamos a, ¿sí? Porque el símbolo de media no lo vamos a asumir, ¿sí?, sino lo que está a la derecha. Ok, entonces tenemos esa ecuación. ¿Qué tenemos en esa ecuación? Tenemos que del lado izquierdo tenemos una fracción y del lado derecho un número entero. Ahora, nosotros necesitamos despejar el valor de X, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Entonces, vea, tenemos un cociente, un numerador entre un denominador. Pero para yo poder despejar X, tengo que inicialmente este valor de 6 pasarlo al otro lado de la igualdad. Pero del lado izquierdo está dividiendo. Pasaría al otro lado a multiplicar. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Nos quedaría de la siguiente manera. Pero previo a ello, ¿sí?, voy a sumar los valores conocidos acá y dejo la variable como desconocida, solamente representada. Entonces, aquí tenemos que X, ¿sí?, no me cambia el signo, no me cambia nada, la dejamos tal cual. Más, entonces sumo los valores que acompañan del lado, en el numerador del lado izquierdo. 1 más 8 más 9 más 17 más 23. Y obtengo que es 58, ¿ya? Y del lado derecho, ¿qué me tiene que aparecer? Sí, 12 multiplicado por 6, o 6 que multiplica 12. Sí, porque el 6 está en el denominador, lo pasé al numerador del otro miembro, multiplicando por 12. ¿Ya? Entonces, X más 58 es igual a 6 por 12. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos del lado izquierdo por ahora, bueno, vamos a dejarlo igual. X más 58 es igual a 6 por 12, que me da, ¿sí?, 6 por 2, 12. 6 por 1, 6. Una que lleva 7. 72. Entonces, X más 58 igual a 72. ¿Sí? Entonces, después, ¿qué hacemos? Este valor de 58 que está de este lado de la igualdad, ¿sí?, con mi incógnita, la voy a pasar al otro miembro. Pero ¿qué pasa? Está positivo. Pasaría al otro lado de la igualdad con el signo contrario, restando, ¿ya? Entonces me quedaría que X es igual a ¿quién? A 72,
que me queda tal cual, porque no lo voy a cambiar, no lo voy a mover del miembro donde está, ¿sí? En este caso del lado derecho, queda igual. Entonces 58 estaba sumando en el otro miembro, pasa a restar, ¿sí? Entonces x igual a 72 menos 58, ¿sí? Entonces, si hago la resta, x es igual a ¿quién? 72 menos 58, 14. Y ahí obtenemos el valor de x. ¿Sí ven que aquí cuadra 1, 8, 9, 14, 17 y 23? ¿Ya? Entonces, además de que nos estaban pidiendo el valor de x, nos estaban pidiendo la mediana del conjunto. Y vemos que, sí, si tenemos ordenado acá la mediana, vamos, si tenemos ordenado los números, ¿sí? Supóngase. Entonces tenemos 1, 8, 9, x, 17 y 23. Ahora, dijimos que eran ¿cuántos? El número de datos, 6, ¿verdad? Por lo tanto es un número par, ¿ya? Entonces, cuando es par, ubicamos los dos valores que están en la parte central. En este caso son 9 y x, o sea, es decir, 9 y 14, ¿sí? 9 y 14. Y observamos que del lado izquierdo van a quedar dos valores y del lado derecho van a quedar los otros dos valores. Es decir, que ahí estamos en el eje central. Ahora bien, y que el valor de la mediana es el valor de la media de estos dos valores. Entonces, ¿cuál sería el valor de la media? Pues simplemente sumamos, ¿sí? Acuérdense que la media es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividirlo entre el número total de datos. Entonces, pero yo estoy sacando la media de 9 y 14. Entonces, sumo 9 más 14 y me da 23. ¿Ya? Entre el número de datos. Pero ¿cuáles datos estoy trabajando? Esos dos. Entonces, 23 dividido entre 2. ¿Sí? 23 dividido entre 2 me va a dar igual a 11,5. Entonces, el valor de la media es 11,5. ¿Ya? Entonces, es ese valor que está en el centro de los datos y que divide al grupo de datos en partes iguales, es decir, 50% hacia la izquierda y 50% hacia la derecha. Entonces, la media sería 11,5 y hasta allí dejamos este video. Ya, ustedes, y con esto terminamos. Con esto terminamos. Quiero que se apoyen con los videos que he subido en mi canal de los otros cursos referente a la parte de estadística. Y entonces, con todos los contenidos, ustedes van a ver que se van a apoyar y va a ser más fácil el trabajo. Bueno, que estén bien. Hasta luego.